Usted no es bienvenido aquí. ¿El prometido de mi hija? Gritó, ordenándole a los guardias de seguridad que me echaran de la boda. Esta celebración es solo para gente importante, añadió, mirando con desdén mi modesto traje. Pero cuando su padre me vio y exclamó, Arturo Morales, ¿eres realmente tú? El mundo entero del novio se sacudió. No tenía idea de quién era yo realmente. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Mi camioneta parecía un montón de chatarra oxidada aparcada entre los coches de lujo en su entrada circular. La mansión de los Montes se alzaba ante mí como algo sacado de una película. Escalones de mármol, accesorios de latón brillando bajo el sol de la tarde, setos cuidados y recortados a la perfección. Miré mi reloj. Exactamente las 2 de la tarde, tal como Valeria me había pedido. La puerta principal se abrió antes de que pudiera siquiera alcanzar el timbre. Un hombre alto, con ropa casual costosa, me miró de arriba abajo con evidente desagrado. Sus ojos barrieron desde mis gastadas botas de trabajo hasta mi mejor traje, el azul marino que había comprado para la graduación universitaria de Valeria hace 15 años. Debe tener la dirección equivocada, señor. Esto no es un refugio para indigentes. Pruebe en la siguiente calle. Las palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé helado en su perfecta entrada, con la boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. El calor inundó mi rostro mientras intentaba procesar lo que acababa de decirme. «Papi, por fin llegaste». La voz de Valeria sonó detrás de él, brillante y cálida. Apareció en la puerta con un vestido vaporoso que probablemente costó más que mi pensión mensual. Su rostro se iluminó con genuina alegría mientras empujaba al hombre, Rodrigo, su prometido, y me rodeaba con sus brazos. «Pasa, pasa. Te estaba esperando desde la ventana». Me tomó del brazo y tiró de mí hacia adelante, completamente ajena a lo que acababa de suceder. «Rodrigo, este es mi padre, Arturo Morales. Papá, te presento a Rodrigo Montes, mi maravilloso prometido». La expresión de Rodrigo cambió al instante, como un actor cambiando de máscara. La mueca de desprecio se derritió en una sonrisa forzada que nunca llegó a sus ojos. Extendió la mano con el tipo de reticencia que mostrarías ante un animal enfermo. «Señor Morales, por supuesto. Valeria me ha hablado de usted». Su apretón de manos fue breve, despectivo. «Por favor, entre». Valeria sonreía radiante entre nosotros, apretando mi brazo con más fuerza. ¿No es perfecto? Mis dos hombres favoritos finalmente se conocen. Logré asentir, tragando el sabor amargo que tenía en la boca. El vestíbulo se extendía ante nosotros como una catedral. Un candelabro de cristal proyectaba arcoíris sobre el suelo de mármol. Pinturas al óleo con marcos dorados cubrían las paredes. Mi reflejo me devolvía la mirada desde las superficies pulidas, pequeño y fuera de lugar. «Su casa es muy impresionante», dije, forzando las palabras a salir. Rodrigo enderezó los hombros, recuperando la confianza. «Gracias. Ha estado en la familia durante 3 generaciones. Creemos en mantener ciertos estándares». El énfasis en los estándares no pasó desapercibido para mí. Valeria, todavía brillando de emoción, no lo notó en absoluto. «Espera a ver el comedor, papá. Vamos a cenar tu favorito. Estofado de carne con puré de patatas. Bueno, la versión de nuestro chef». Se rió, entrelazando su brazo con el mío. «Le dije que aprecias la comida buena y honesta». La mandíbula de Rodrigo se tensó casi imperceptiblemente. «Sí, hemos adaptado el menú para hoy. Vengan, ambos». Valeria nos llevó hacia un arco. «No puedo esperar a enseñarle la casa a papá antes de la cena». Mientras nos adentrábamos en su palaciega casa, sorprendí a Rodrigo observándome en cada espejo y superficie pulida por la que pasábamos. Su mirada se sentía como agua helada por mi espalda, calculadora y fría. Valeria parloteaba alegremente sobre los planes de la boda y las historias familiares, su voz resonando en los techos altos. «El comedor tiene capacidad para 24 personas, pero hoy estaremos cómodos en la mesa pequeña», explicó, guiándonos a una habitación que podría haber albergado mi casa entera. «Los padres de Rodrigo están de viaje, así que solo seremos nosotros 3. La mesa pequeña era de caoba,
rodeada de sillas que parecían pertenecer a un museo. Los cubiertos brillaban bajo otro candelabro. Múltiples tenedores, copas de cristal, servilletas de tela dobladas en triángulos perfectos. Yo había tomado mi desayuno esa mañana en un plato de papel, de pie en mi cocina. Valeria me sacó una silla. «Siéntate aquí, papá. Tendrás la mejor vista de la colección de porcelana de la abuela de Rodrigo». Rodrigo tomó su lugar en la cabecera de la mesa. Su postura irradiaba propiedad. Cada movimiento estaba calculado, diseñado para recordarme de quién era este territorio. La silla debajo de mí se sentía como un trono que no tenía derecho a ocupar. «Entonces, señor Morales», comenzó Rodrigo, su voz suave como un whisky caro. «Valeria me dice que se jubiló recientemente. Debe ser un gran ajuste. Tiene sus momentos». Mantuve mi respuesta corta, intuyendo una trampa. Valeria se acomodó en su silla con un suspiro de satisfacción. «Papá trabajó en la misma fábrica durante 37 años. ¿Te imaginas ese tipo de dedicación, Rodrigo? Claro que sí. La lealtad es muy importante, ¿verdad? Conocer el lugar de uno, entender dónde se pertenece». El sirviente apareció con el primer plato. Algún tipo de sopa en cuencos tan delicados que temía tocarlos. Valeria se lanzó a conversar sobre centros de mesa y la distribución de los asientos, mientras Rodrigo y yo nos rodeábamos como animales cautelosos. Y para la recepción, continuó Valeria. «Pensé que podríamos hacer algo divertido y relajado. Papá siempre dice que las mejores fiestas son aquellas en las que la gente se siente cómoda siendo ella misma». «¡Qué encantador!», murmuró Rodrigo, sin parecer encantador en absoluto. Aunque me imagino que nuestra lista de invitados podría tener ideas diferentes sobre la comodidad. Valeria me dio un recorrido por la planta principal mientras Rodrigo se disculpó para supervisar los preparativos de la cena. La casa parecía más un museo que un hogar. Todo prístino, intacto, frío. Me mostró la biblioteca con sus libros encuadernados en cuero que parecían no haber sido abiertos jamás. La sala de estar con muebles demasiado perfectos para sentarse en ellos. «El abuelo de Rodrigo fundó la firma de inversiones», explicó Valeria, pasando los dedos por una repisa de mármol. «La familia ha construido un gran legado aquí en la ciudad». Asentí, pensando en mi propio legado. Una pequeña casa en mi barrio y una camioneta que necesitaba pastillas de freno nuevas. Cuando regresamos al comedor, Rodrigo ya estaba sentado, revisando su teléfono. La mesa había sido transformada con múltiples platos dispuestos como una formación militar. Conté 4 tenedores diferentes al lado de mi plato, y me pregunté cuál se suponía que debía usar primero. «Espero que tenga hambre, señor Morales», dijo Rodrigo, dejando su teléfono a un lado con deliberada precisión. Nuestro chef preparó algo accesible. Valeria aplaudió. «Oh, esto se ve increíble, papá. Te va a encantar». El estofado de carne se parecía poco a cualquier cosa que yo hubiera cocinado. Estaba artísticamente dispuesto con verduras talladas en formas precisas, rociado con una salsa que probablemente tenía un nombre francés. Valeria se sirvió con entusiasmo mientras Rodrigo me observaba navegar por la cubertería con diversión apenas disimulada. «Entonces, hábleme del presupuesto de la boda», dijo Rodrigo, cortando su carne con precisión quirúrgica. «Supongo que querrá contribuir con algo para el día especial de Valeria». El tenedor tembló ligeramente en mi mano. «Valeria y yo hemos discutido lo que puedo aportar». Por supuesto, por supuesto». La voz de Rodrigo goteaba simpatía. «Me imagino que la jubilación puede ser un desafío financiero, ingresos fijos y todo eso». Valeria levantó la vista de su plato. «Rodrigo, papá ha sido increíblemente generoso. Nos va a dar sus ahorros para la luna de miel». «¡Qué conmovedor!». Rodrigo levantó su copa de vino en un brindis burlón. «Cada granito de arena ayuda. ¿No es así?». El calor subió por mi cuello. Me concentré en cortar la comida, tratando de ignorar la condescendencia que goteaba de cada palabra. «Estaba pensando en el lugar de la recepción», continuó Valeria, ajena a la tensión que crepitaba entre nosotros. «Algo elegante, pero cálido. Papá siempre dice que las mejores celebraciones unen a la gente». «Absolutamente», asintió Rodrigo. «Aunque tendremos que ser cuidadosos con la lista de invitados. Algunos de mis colegas son bastante particulares sobre la compañía que frecuentan».
Dejé el tenedor. ¿Qué es exactamente lo que intenta decir? Nada en absoluto. La sonrisa de Rodrigo se amplió. Simplemente que diferentes círculos sociales tienen diferentes expectativas. Estoy seguro de que entiende que sus amigos de la fábrica podrían no sentirse cómodos entre banqueros de inversión y políticos. Rodrigo Valeria se rió nerviosamente. Los amigos de papá son gente maravillosa. Estoy seguro de que lo son, querida, a su manera. Los ojos de Rodrigo nunca dejaron los míos. Solo quiero que todos se sientan apropiados. La palabra quedó suspendida en el aire como un desafío. Agarré mi cuchillo con más fuerza, imaginando lo satisfactorio que sería borrar esa expresión engreída de su rostro. Papá tiene grandes historias de sus días en el ejército, dijo Valeria rápidamente, sintiendo la creciente tensión. Cuéntale a Rodrigo sobre cuando estuviste en el extranjero. Papá, estoy seguro de que la experiencia militar del señor Morales fue muy diferente a lo que vemos hoy, interrumpió Rodrigo suavemente. Diferentes estándares de servicio, eso fue todo. Me enderecé en mi silla, con 37 años de trabajo manual evidentes en mis anchos hombros. ¿Diferente cómo? La sonrisa de Rodrigo flaqueó ligeramente. Oh, simplemente quise decir que el servicio militar moderno requiere un cierto nivel de sofisticación. Rodrigo estudia historia militar como pasatiempo, añadió Valeria servicialmente. Sabe todo sobre estrategia y tácticas. ¡Qué fascinante!, dije. Mi voz cuidadosamente nivelada. ¿Y dónde sirvió usted? Bueno, yo no serví en realidad, pero he leído mucho sobre el tema. La confianza de Rodrigo vaciló por un momento. El estudio académico proporciona una perspectiva mucho más amplia que la experiencia individual. El silencio se alargó incómodamente. Valeria miraba entre nosotros con creciente preocupación, finalmente reconociendo que algo andaba mal. Quizás deberíamos hablar de otra cosa, sugirió alegremente. El clima ha estado encantador, ¿no? Ciertamente, se recuperó Rodrigo rápidamente. Clima perfecto para bodas al aire libre. Aunque supongo que eso depende de la definición de perfecto que uno tenga. Era como una serpiente, deslizándose alrededor de cada tema, encontrando formas de hacerme sentir pequeño. Valeria continuó tratando de dirigir la conversación hacia un terreno más seguro. Pero Rodrigo seguía volviendo a sutiles pullas sobre dinero, clase y posición social. Para cuando llegó el postre, alguna creación elaborada que requería su propia cuchara especial, yo estaba listo para explotar. Valeria charlaba sobre flores y música, mientras Rodrigo hacía comentarios velados sobre la vestimenta de boda apropiada y los lugares adecuados para gente de medios modestos. Bueno, dijo finalmente Valeria, mirando su reloj, debería empezar a prepararme para la cena con las chicas esta noche. Papá, muchas gracias por venir. ¿No fue maravilloso? Logré sonreír por ella. Maravilloso. Rodrigo se levantó primero, extendiendo su mano con la misma reticencia de antes. Ha sido revelador, señor Morales. Estoy seguro de que nos veremos más a medida que se acerque la boda. Valeria me acompañó a la puerta, parloteando sobre la degustación de pasteles del próximo fin de semana y los arreglos florales. Me abrazó con fuerza. Su felicidad irradiaba como el sol. Estoy tan contenta de que finalmente se hayan conocido. Susurró. Sabía que se llevarían bien. Besé su frente, saboreando mentiras y buenas intenciones. Conduce con cuidado esta noche, cariño. La puerta principal se cerró detrás de mí con un golpe sordo que sonó como el techo de una bóveda. Caminé lentamente hacia mi camioneta, sintiendo los ojos de Rodrigo quemándome la espalda desde cualquier ventana desde la que estuviera mirando. El motor arrancó a regañadientes, protestando por el calor de la tarde, 20 minutos después de conducir a casa. Atascado en el tráfico del sábado en la gran avenida de la costa, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba el nombre de Valeria, pero la voz que respondió no era la suya. «Señor Morales, habla Rodrigo». Valeria salió un momento y pensé que esta sería una buena oportunidad para tener una conversación de hombre a hombre. Agarré el volante con más fuerza, incorporándome al carril lento mientras el tráfico se espesaba cerca del parque principal. «¿Qué quiere usted, Rodrigo? Quiero ayudarlo». De hecho, su voz tenía esa misma suavidad aceitosa de la cena.
He estado pensando en nuestra conversación de hoy, y me doy cuenta de que podríamos haber empezado con el pie izquierdo. ¿Así es como lo llama? Mire, entiendo que esta situación es difícil para usted. Valeria se va a casar en un mundo diferente al que usted está acostumbrado. No hay vergüenza en eso. Todos tenemos nuestro lugar en la sociedad. Un taxi se me cruzó, tocando la bocina. Lo dejé pasar, concentrándome en las palabras de Rodrigo, tratando de averiguar su ángulo. En la boda, habrá gente muy importante. Inversores, políticos, miembros de la élite social de la ciudad. Son individuos que importan en nuestros círculos. Vaya al grano. El punto, señor Morales, es que las apariencias importan. No puedo permitir que el padre de Valeria parezca que entró desde una cocina de beneficencia. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me desvié ligeramente, ganándome un bocinazo furioso del coche de al lado. Disculpe, estoy ofreciendo ayudar. Su traje de hoy era pintoresco, pero difícilmente apropiado para una boda en el barrio alto. Estoy preparado para darle $1000 para que compre algo más adecuado. Considérelo una inversión en la felicidad de Valeria. Por un momento, no pude hablar. El semáforo más adelante se puso en rojo y me detuve, mis manos temblando de rabia. ¿Me está escuchando, señor Morales? $1000 deberían ser más que suficientes para un traje decente, zapatos, todo el conjunto. Demonios. Podría ser más dinero del que usted ve en un mes. ¿Cree que soy un mendigo? Creo que es un hombre orgulloso que quiere lo mejor para su hija. A veces eso significa aceptar ayuda de aquellos mejor posicionados para proporcionarla. La luz cambió a verde. Pisé el acelerador demasiado fuerte. La camioneta dio un brinco hacia adelante mientras mi temperamento finalmente estallaba. Déjeme dejarle algo cristalino, muchacho. No soy un caso de caridad y no necesito su dinero. Ahora escuche. No, escúcheme usted. Mi voz se elevó, llenando la cabina de la camioneta. He trabajado todos los días desde que tenía 16 años. Crié a esa chica solo después de que su madre murió. Y lo hice sin la ayuda de nadie. Especialmente no de un niño rico mimado que piensa que el dinero lo hace mejor que los demás. El silencio se extendió entre nosotros. Casi podía oír la conmoción de Rodrigo a través del teléfono. Esa chica lo ama por alguna razón que no puedo entender. Continué. Mi voz firme ahora, peligrosa. Así que me portaré bien en su elegante boda. Pero nunca, nunca confunda mi cortesía con debilidad. Está cometiendo un error viejo. No tiene idea de con quién está tratando. Ni usted tampoco. Terminé la llamada y arrojé el teléfono al asiento del pasajero. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras conducía por los barrios familiares de mi juventud. Las mansiones y los céspedes cuidados del barrio alto dieron paso a casas más pequeñas, con cercas de alambre y jardines que parecían vividos en lugar de diseñados. La adrenalina corría por mis venas como electricidad. Por primera vez en años, me sentía verdaderamente vivo. Rodrigo había esperado que me rindiera, que tomara su dinero y sus insultos con agradecida sumisión. La conmoción en su voz cuando contraataqué valió cada momento de la decepción de Valeria que podría seguir. ¿Pero seguiría? Valeria amaba a Rodrigo. Veía algo en él que yo claramente me perdía. Tal vez ella veía más allá de su arrogancia algo genuino debajo, o tal vez estaba cegada por su riqueza y estatus, seducida por una vida que nunca había imaginado posible. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo ignoré, concentrándome en el camino. Mi barrio estaba a solo 10 minutos. Mi vecindario, mi gente, mi mundo. Un mundo donde el valor de un hombre no se medía por su cuenta bancaria o el número de hilos de sus camisas. El teléfono volvió a vibrar. Y luego otra vez. En el siguiente semáforo en rojo miré la pantalla. 3 mensajes, todos de números desconocidos. Esto no ha terminado. Te arrepentirás de esto. Valeria me elegirá a mí. Los borré sin leerlos 2 veces, y dejé caer el teléfono de nuevo en el asiento. Que envíe sus pequeñas amenazas. Que intente intimidarme con su dinero y conexiones. Acababa de aprender algo que toda su costosa educación no le había enseñado. Algunos hombres no se quedan en el suelo cuando los derribas. La camioneta retumbó por las calles arboladas de mi barrio. Pasando junto a las modestas casas,
donde vivían vidas tranquilas y dignas maestros, mecánicos y jubilados como yo, sin suelos de mármol ni candelabros de cristal, solo trabajo honesto y gente honesta que conocía el valor de ambos. Entré en mi camino de entrada. El familiar chirrido de la puerta del garaje abriéndose fue como una bienvenida a casa. Durante 37 años, había llegado a esta casa, primero con mi esposa, luego con Valeria, y ahora solo. Pero era mía, ganada con sudor y sacrificio, no con privilegios heredados. Rodrigo Montes no tenía idea de lo que acababa de despertar. La ira que se había sentido también durante la llamada telefónica comenzó a desvanecerse mientras entraba en mi garaje. Mis manos aún temblaban ligeramente mientras apagaba el motor y me sentaba en el familiar silencio. La adrenalina estaba desapareciendo, dejando atrás algo más pesado, más solitario. Pasé junto al pequeño jardín que cuidaba yo mismo. Tomates y pimientos en hileras ordenadas. Nada lujoso, pero trabajo honesto. El aire de la tarde traía el aroma de las rosas de la señora Guerra de al lado, un recordatorio de que la vida normal continuaba mientras mi mundo se tambaleaba. Adentro, colgué mi traje bueno cuidadosamente en el armario y me puse unos vaqueros cómodos y una camisa de franela. El contraste se sintió como quitarme una armadura, volver a mi yo auténtico después de horas de fingir encajar en el mundo de Rodrigo. Mi porche delantero siempre había sido mi lugar para pensar. La mecedora crujió bajo mi peso mientras me acomodaba con un puro. El ritual tan familiar como respirar, encender el fósforo, prenderlo con cuidado, la primera calada lenta. Placeres simples que ninguna cantidad de dinero podría mejorar. ¿Qué demonios veía Valeria en semejante snob? Rodrigo pensaba que el dinero lo resolvía todo, que $1000 podían comprar mi dignidad como un traje de un estante. Pero Valeria era inteligente, educada, exitosa por derecho propio. ¿Cómo podía estar ciega a su arrogancia? El vecindario se acomodó en su ritmo de sábado por la noche. El señor Ríos regaba su césped al otro lado de la calle mientras sus nietos perseguían luciérnagas. Los Ramírez se sentaban en su escalinata, compartiendo una cerveza y una conversación tranquila. Gente real viviendo vidas reales, no actuando para algún registro social. Pensé en Margarita, mi esposa, y cómo habría manejado ella los insultos de Rodrigo. Tenía una forma de atravesar la pretensión con humor gentil, haciendo que la gente pomposa se diera cuenta de su necedad sin dejar cicatrices. Valeria había heredado la inteligencia de su madre, pero quizás no su juicio sobre el carácter. Las fotos de adentro contaban nuestra historia mejor que cualquier mansión. Valeria dando sus primeros pasos en nuestra diminuta cocina, su graduación de jardín de infantes con un vestido prestado que Margarita había arreglado 3 veces, proyectos de feria de ciencias de la secundaria esparcidos por nuestra mesa del comedor, cartas de aceptación de la universidad que me hicieron llorar porque sabía que los sacrificios habían valido la pena. Margarita murió cuando Valeria tenía 15 años, lo suficientemente mayor para entender la pérdida, pero lo suficientemente joven para necesitar una guía firme a través del duelo. Esos años nos habían unido de maneras que las familias ricas, con sus niñeras e internados, quizás nunca experimentarían. Habíamos sido un equipo, padre e hija, contra cualquier desafío que se presentara. Hasta ahora, el humo flotaba por el porche mientras el atardecer se convertía en crepúsculo. Las amenazas de Rodrigo resonaban en mi memoria, pero debajo de su fanfarronería, había escuchado algo inesperado. Incertidumbre. Había esperado que me doblegara de inmediato, que me arrastrara agradecido por su caridad. Cuando contraataqué, había sonado casi sorprendido, como un matón que descubre que su víctima tiene dientes. La felicidad de Valeria importaba más que mi orgullo, pero verla elegir la versión de los hechos de Rodrigo sobre la mía sería como perderla 2 veces. Primero a su mundo de privilegios, luego a sus mentiras sobre quién era realmente su padre. Las luces de la calle parpadearon mientras el barrio se sumía en la quietud de la noche. Las voces de los niños se desvanecieron mientras las familias se reunían para cenar y ver televisión. Había comido innumerables comidas solo desde la muerte de Margarita, pero esta noche el silencio se sentía particularmente pesado. Mañana, Valeria llamaría o visitaría, tratando de suavizar lo que sin duda enmarcaría como un malentendido.
Rodrigo habría tejido su versión de los hechos, pintándose a sí mismo como el razonable que intentaba ayudar a un viejo terco. Ella le creería porque quería creerle, porque su futuro dependía de creerle. Mi puro se consumió hasta las cenizas mientras estaba sentado observando los ritmos familiares de mi vecindario. Este era mi mundo, modesto pero honesto, ganado a través de décadas de trabajo y sacrificio. Rodrigo podía burlarse todo lo que quisiera, pero nunca entendería la satisfacción de construir algo real desde la nada. La luz del porche proyectaba largas sombras mientras apagaba el puro, y me levantaba para entrar. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas pruebas a mi determinación, pero esta noche, en el silencio de mi pequeña casa, todavía podía recordar quién era y qué había logrado. Adentro, la casa se sentía más vacía de lo habitual. Fotos familiares sonreían desde cada superficie, capturando momentos de alegría que ahora se sentían imposiblemente distantes. El dormitorio de la infancia de Valeria permanecía exactamente como lo había dejado para ir a la universidad, un santuario a los sueños que había ayudado a nutrir hasta convertirlos en realidad. Sabía que tendría que decirle a Valeria lo que realmente sucedió durante esa llamada telefónica. La pregunta era si le creería a su padre o a su prometido cuando sus historias chocaran. El domingo por la mañana llegó gris e inquieto, coincidiendo con mi estado de ánimo después de una noche de dar vueltas en la cama. Había reproducido la conversación telefónica con Rodrigo una docena de veces, escuchando su condescendencia volverse más aguda con cada recuerdo. El café sabía amargo en mi cocina vacía mientras hojeaba el periódico sin leer las palabras. El coche de Valeria entró en mi camino de entrada a las 10:30 de la mañana, más temprano que sus visitas habituales de los domingos. A través de la ventana, la observé recoger su bolso y cerrar las puertas con movimientos rápidos y eficientes. Su rostro llevaba la expresión decidida que recordaba de su adolescencia, cuando se proponía resolver un problema. «Buenos días, papá». Entró por la puerta principal con alegría forzada, besando mi mejilla antes de acomodarse en el sofá. «Hermoso día, ¿no?». Le serví café en la taza que me había hecho en la clase de cerámica de 7º grado, torcida pero atesorada. «Me sorprende verte tan temprano, cariño». Bueno, quería pasar y aclarar la confusión de ayer. Alisó su falda con dedos nerviosos. Rodrigo mencionó que pudo haber algún tipo de malentendido después de la cena. La cuidadosa redacción me lo dijo todo. Rodrigo ya había tejido su versión, probablemente pintándose a sí mismo como la víctima paciente de mi ira fuera de lugar. ¿Qué tipo de malentendido describió? La sonrisa de Valeria vaciló ligeramente. Dijo que parecías molesto durante su conversación telefónica, que tal vez tomaste algo a mal. Ya sabes cómo pueden ser los hombres, todo ese orgullo y mala comunicación. Dejé mi taza de café con deliberado cuidado. Valeria, necesito que escuches exactamente lo que pasó ayer. Durante los siguientes 10 minutos, la guié a través de la llamada telefónica de Rodrigo, palabra por palabra. Su tono condescendiente, el comentario del refugio para indigentes, el soborno de $1000 disfrazado de ayuda. Observé cómo su expresión cambiaba de un rechazo confiado a una duda incómoda y a una ira defensiva. Papá, eso es completamente diferente de lo que me dijo Rodrigo. Su voz tenía una nota de acusación, como si yo fuera el que mentía. Dijo que ofreció ayudar con los gastos de la boda, y tú te ofendiste. $1000 por un traje, Valeria, porque parecía que había entrado desde una cocina de beneficencia. Esas fueron sus palabras exactas. Se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana que daba a mi modesto jardín. Rodrigo nunca diría algo así. No es cruel. Entonces, uno de nosotros te está mintiendo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como un desafío. Valeria se volvió para mirarme, sus ojos brillantes con lágrimas de frustración no derramadas. Papá, apenas has pasado 2 horas con él. Yo he estado con Rodrigo durante 8 meses. Lo conozco. Es amable, generoso, considerado. Quizás entendiste mal su tono por teléfono. No hay forma de malinterpretar a un hombre que llama mendigo a tu padre, cariño. No te llamó mendigo. Estaba tratando de ayudar.
Su voz se elevó con cada palabra. ¿Tienes idea de cuánto cuestan las bodas hoy en día? Tal vez solo estaba siendo práctico. Me recliné en mi sillón, estudiando el rostro de mi hija, el sonrojo defensivo en sus mejillas, la forma en que evitaba el contacto visual directo, el temblor en su voz, todas señales de alguien que lucha por mantener una creencia bajo asalto. Valeria, ¿cuándo te he mentido alguna vez? Nunca, pero se interrumpió, abrazándose a sí misma. Esto es diferente. Se trata de Rodrigo, de nuestro futuro juntos. Tú no entiendes lo que es. Enamorarse de alguien increíble, construir una vida juntos. Estuve casado con tu madre 17 años. Entiendo el amor, eso era diferente. Tú y mamá eran del mismo entorno, del mismo mundo. Rodrigo y yo estamos uniendo mundos diferentes, y eso es complicado. La frase mundos diferentes me golpeó como un eco de la condescendencia de Rodrigo. Qué rápido había absorbido su vocabulario, su forma de categorizar a las personas en jerarquías de valor. ¿De qué mundo soy yo, exactamente? El rostro de Valeria se arrugó con arrepentimiento inmediato. No quise decirlo así, papá. Solo quise decir que la familia de Rodrigo tiene ciertas expectativas, ciertos estándares para eventos formales, estándares que yo no cumplo. No, eso no es lo que dije. Pero a su protesta le faltaba convicción. Mira, tal vez Rodrigo podría haberlo dicho de otra manera, pero su corazón estaba en el lugar correcto. Quiere que te sientas cómodo en la boda. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 65 años, cómodo aceptando su caridad. No es caridad cuando es la familia ayudando a la familia. Yo no soy su familia, Valeria. Tú sí. Y si él no puede tratar a tu padre con respeto básico, ¿qué te dice eso sobre cómo te ve realmente a ti? Su rostro se endureció con la expresión terca que había visto innumerables veces durante su adolescencia. Rodrigo me ama. Estamos construyendo algo hermoso juntos. Y no dejaré que nadie lo destruya. Ni siquiera tú. Las palabras golpearon más fuerte que los insultos de Rodrigo. Viniendo de Valeria, se sintieron como una traición, como ver a mi hija elegir las mentiras de un extraño sobre toda una vida de verdad entre nosotros. ¿Así que le crees a él? Le creo al hombre con el que me voy a casar. Sí. Recogió su bolso con movimientos bruscos y enojados. Vine aquí esperando que pudiéramos resolver esto, pero estás decidido a ver lo peor en Rodrigo, y tú estás decidida a ver lo mejor, incluso cuando él te muestra lo contrario. Valeria se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Te amo, papá, pero también amo a Rodrigo. Si no puedes aceptar eso, entonces tal vez no deberías venir a la boda. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic que sonó como un martillazo. Me quedé en mi sala de estar, repentinamente silenciosa, escuchando el motor de su coche arrancar y desvanecerse en la distancia. Por primera vez en los 32 años de Valeria, habíamos terminado una conversación enojados, con palabras que ninguno de los dos podía retirar. La tarde pasó en una nebulosa de actividades mecánicas. Limpiar una casa ya limpia, recortar setos que no necesitaban ser recortados, organizar herramientas en el garaje por tercera vez. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas, mientras mi mente luchaba con las palabras de Valeria. A las 8 en punto, el agotamiento finalmente me llevó a mi dormitorio, buscando refugio en el rincón más privado de mi mundo. Las fotografías en mi cómoda parecían burlarse de mí ahora. Valeria a los 5 años, desdentada y sonriendo después de perder su primer diente. Valeria a los 12, orgullosa con su vestido de graduación de la escuela media. Valeria a los 18, radiante con su toga y birrete de secundaria, abrazándome fuerte mientras las lágrimas corrían por nuestros rostros. Cada imagen capturaba un momento en el que yo era su héroe, su protector, su consejero de confianza. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo el cortejo de 8 meses de Rodrigo había borrado 32 años de amor y lealtad? Levanté mi foto favorita. Valeria a los 25, recibiendo su título universitario. Había insistido en que me pusiera a su lado para las fotos familiares, declarando en voz alta que nada de su éxito habría sido posible sin el apoyo de su padre. El orgullo en su voz ese día había hecho que cada sacrificio valiera la pena. Te amo, papá, pero también amo a Rodrigo. Sus palabras resonaron en la habitación silenciosa.
como si el amor fuera un juego de suma cero, como si elegir a Rodrigo significara abandonarme. Margarita le había enseñado a Valeria algo mejor que eso. El amor se multiplicaba cuando se compartía. No disminuía. El peso de la traición se instaló en mi pecho como un dolor físico. No la traición de Rodrigo. No esperaba nada mejor de él. La traición de Valeria cortaba más profundo porque era impensable. Había elegido sus mentiras sobre mi verdad. Su versión de la realidad sobre nuestra historia compartida. Dejé la foto de la graduación y tomé otra. Valeria a los 10 años, de pie orgullosa junto al huerto que habíamos plantado juntos después de la muerte de Margarita. Necesitábamos el proyecto. Necesitábamos algo vivo y creciente que nos anclara durante esos oscuros meses de duelo. Ella había insistido en plantar tomates extra para compartir con los vecinos. Aunque el dinero escaseaba, quizás entendiste mal su tono. Su voz había llevado tanta convicción, tanta certeza, de que su padre estaba equivocado, y su prometido tenía razón. ¿Cuándo se había vuelto mi juicio tan poco confiable a sus ojos? La lámpara de noche arrojaba una luz cálida sobre décadas de recuerdos. Fiestas de cumpleaños en nuestro pequeño patio trasero, mañanas de Navidad alrededor de nuestro modesto árbol, tardes tranquilas ayudando con la tarea en la mesa de la cocina. Momentos simples que habían construido un vínculo inquebrantable entre padre e hija. O eso había pensado. El joyero de Margarita estaba en la esquina de la cómoda, todavía exactamente donde lo había dejado hace 15 años. Adentro, envuelto en papel de seda, yacía el modesto anillo de compromiso que había comprado con el salario de 3 meses de la fábrica. Sin diamantes, sin oro, solo una simple banda de plata con una pequeña piedra, que había parecido enorme a nuestros ojos jóvenes. Valeria había amado ese anillo cuando era niña. A veces lo usaba en ocasiones especiales, cuando era lo suficientemente pequeña para que le cupiera. Algún día encontraré un amor como el que tú y mamá tuvieron, había declarado con la certeza de sus 8 años. Ahora había encontrado a Rodrigo en su lugar. La casa se asentó a mi alrededor con familiares crujidos y suspiros. Al lado, la televisión de los Gutiérrez murmuraba a través de las delgadas paredes. Al otro lado de la calle, la luz del porche del señor Ríos parpadeaba con el problema eléctrico que había estado queriendo arreglar durante meses. La vida normal continuaba mientras mi mundo colapsaba. Una conversación a la vez. Pensé en llamar a Valeria, en tratar de cerrar la brecha que se había abierto entre nosotros. Pero, ¿qué palabras podrían reparar su fe en Rodrigo? ¿O restaurar su confianza en mí? Ella había hecho su elección con la claridad de la certeza absoluta. Lo peor no era perder la discusión sobre el carácter de Rodrigo. Lo peor era darme cuenta de que mi hija, la niña que había criado, amado, por la que me había sacrificado, realmente creía que yo era capaz de mentir sobre algo tan importante, que mis celos o terquedad podrían llevarme a difamar a su futuro esposo con crueldades inventadas. Fuera de mi ventana, el barrio se sumía en la tranquila noche de domingo. Los niños habían sido llamados adentro para bañarse y escuchar cuentos antes de dormir. Los padres se sentaban en los porches delanteros, compartiendo las pequeñas victorias y derrotas del día. Familias intactas, lazos intactos. Volví a colocar las fotos en la cómoda, todas excepto una. La foto de graduación de Valeria. La última vez que me había sentido incuestionablemente importante en su vida. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas pruebas para cualquier relación que nos quedara. Pero esta noche, sosteniendo esa única fotografía, tomé una decisión. Valeria podía elegir la versión de los hechos de Rodrigo. Podía creer sus mentiras sobre mi carácter y su versión saneada del suyo, pero yo no desaparecería silenciosamente en el fondo de su vida. Rodrigo Montes había comenzado esta guerra con su arrogancia y sus sobornos de $1000. Había subestimado el orgullo de un trabajador de fábrica y el amor de un padre. Ahora aprendería que algunas batallas no se podían ganar con dinero o conexiones sociales. Puse la foto de la graduación en mi mesita de noche, donde pudiera verla a primera hora de la mañana. Un recordatorio de por qué estaba luchando y por qué rendirse nunca había sido una opción. El lunes transcurrió con el peso de los asuntos pendientes. Había pasado el día trabajando en mi jardín, reparando una tabla suelta de la cerca. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas mientras mi mente procesaba la confrontación del domingo con Valeria. Al anochecer,
Me sentía más firme, más como yo mismo de lo que me había sentido en días. El teléfono sonó mientras terminaba una cena sencilla de sobras de estofado y puré de patatas. El nombre de Valeria apareció en la pantalla. Y, por un momento, la esperanza parpadeó en mi pecho. Tal vez había tenido tiempo de pensar, de reconsiderar la versión de los hechos de Rodrigo. Señor Morales. La voz de Rodrigo atravesó mis expectativas como una cuchilla. Necesitamos tener otra conversación de hombre a hombre. La presunción en su tono me crispó los nervios. Usando el teléfono de Valeria como si fuera suyo, llamándome a mi propia casa como si tuviera todo el derecho. ¿Qué quiere usted ahora, Rodrigo? Quiero aclarar esta desafortunada situación antes de que se salga de control. Su voz tenía la confianza suave de alguien que nunca ha sido verdaderamente desafiado. Valeria me contó sobre su conversación de ayer. Francamente, estoy decepcionado. Dejé el tenedor y me enderecé en mi silla. ¿Decepcionado de qué? Exactamente. De su terca negativa a aceptar la realidad. La felicidad de Valeria lo es todo para mí. Y sus salvajes acusaciones están poniendo estrés en la mujer que amo. ¿Salvajes acusaciones? Repetí la frase lentamente, saboreando la condescendencia en ella. ¿Así es como llama usted a la verdad? Señor Morales, déjeme ser cristalino sobre algo. Si no deja de difundir estas mentiras sobre mí, me aseguraré de que no aparezca en la boda en absoluto. La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotros como el humo del cañón de una pistola. Por un momento estaba demasiado atónito para responder. Entonces, algo duro y frío se asentó en mi pecho. Algo que no había sentido desde mis días en el ejército. ¿Me está amenazando, muchacho? Le estoy explicando las consecuencias de sus actos. Valeria me ama. Confía en mí y me cree. Si la obliga a elegir entre su padre y su futuro esposo, ¿cómo cree que va a terminar eso? Mi agarre en el teléfono se tensó hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Usted está fuera de lugar. ¿Lo estoy? Usted está avergonzando a Valeria con estas historias descabelladas sobre refugios para indigentes y dinero de caridad. Ella está empezando a pensar que su propio padre ha perdido el contacto con la realidad. La crueldad calculada en sus palabras era impresionante. No solo me estaba amenazando, estaba destruyendo sistemáticamente mi relación con mi hija, convirtiendo mi honestidad en evidencia de inestabilidad mental. Escuche con atención, Rodrigo. Mi voz bajó a un registro que no había usado en años, cargada con la autoridad de un hombre que había enfrentado amenazas reales y había sobrevivido. Puede jugar sus juegos con Valeria porque ella lo ama, pero si usted la lastima, si rompe su espíritu con su arrogancia y control, se arrepentirá. Por primera vez desde que lo conocía, Rodrigo pareció sorprendido. ¿Me está amenazando? Le estoy explicando las consecuencias de sus actos. Le devolví sus propias palabras con fría precisión. Valeria es mi hija. La crié, la protegí, la amé cuando no tenía a nadie más. Ese vínculo no desaparece solo porque un niño rico mimado cree que es su dueño. Usted está viviendo en el pasado, viejo. Valeria tiene una nueva vida ahora. Una vida mejor, con gente que realmente puede proveer para ella. El dinero no lo es todo, hijo. A veces, el valor de un hombre se mide por cómo trata a las personas que no pueden defenderse. Y a veces el valor de un hombre se mide por lo que realmente puede lograr en el mundo. La voz de Rodrigo se endureció con renovada confianza. Valeria sabe cuál de nosotros dos tiene más que ofrecer. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada uno de mis 65 años y la fuerza que venía con ellos. Ya veremos eso. Sí, lo veremos. Y cuando lo hagamos, creo que descubrirá que Valeria toma la decisión inteligente. Siempre lo ha hecho. La línea quedó muerta, dejándome de pie en mi cocina con el teléfono zumbando en mi mano como una avispa enojada. Pero en lugar de la rabia que había sentido después de nuestra primera confrontación, sentí algo diferente ahora. Claridad, propósito, la calma que precede a la acción decisiva. Rodrigo había cometido dos errores críticos. Primero, había asumido que amenazarme me haría retroceder. Segundo, había revelado cuán confiado estaba en su control sobre Valeria. Ese tipo de arrogancia volvía descuidados a los hombres. Les hacía creer sus propias mentiras sobre ser intocables. Dejé el teléfono con manos firmes y volví a mi cena. El estofado sabía mejor que en semanas. Por primera vez desde que comenzó todo este lío,
Me sentí como yo mismo otra vez, no la víctima de la guerra psicológica de Rodrigo, sino el hombre que había criado a Valeria Morales para que fuera fuerte e independiente. Mañana empezaría a manejar este asunto de la boda correctamente. Rodrigo quería jugar juegos sobre apariencias y posición social. Bien, pero acababa de recordarme que algunas batallas requerían más que posturas defensivas. La foto de la graduación en el mostrador captó la luz de la ventana de mi cocina. La sonrisa de Valeria, tan brillante como siempre. Ella había elegido el lado de Rodrigo por ahora, pero la guerra estaba lejos de terminar. Era hora de mostrarle a ese banquero engreído cómo era un hombre de verdad. El martes por la tarde me encontraba en el estacionamiento del centro comercial suburbano, mirando los modestos escaparates del comercio local. Había pasado de largo 3 tiendas de ropa masculina del centro de camino aquí, el tipo de lugares donde Rodrigo probablemente compraba sus trajes, donde los vendedores evaluarían mi camioneta y me tratarían en consecuencia. Esto era diferente. Una tienda de ropa para hombres del barrio había estado sirviendo a la clase media de la ciudad durante 30 años, según el letrero desvaído sobre la puerta. El tipo de lugar donde los maestros y supervisores compraban trajes para las bodas de sus hijas sin pedir préstamos. La campanilla sonó cuando entré, atrayendo la atención de un hombre canoso que arreglaba corbatas detrás del mostrador. Sus ojos observaron mi ropa de trabajo y mis manos curtidas sin juzgar. Solo evaluación profesional. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito un traje. Boda en junio. Ocasión formal. Mantuve mi voz firme. Práctica. Algo apropiado, pero no llamativo. Asintió como si hubiera pasado alguna prueba tácita. Los trajes para ocasiones especiales son nuestra especialidad. ¿Cuál es su rango de presupuesto? La franqueza me sorprendió. Sin rodeos. Sin suposiciones sobre lo que podía o no podía pagar. $400. Quizás 500 si vale la pena. Definitivamente podemos trabajar con eso. Sígame. 20 minutos después, estaba de pie ante un espejo de 3 cuerpos vistiendo un traje gris carbón que transformaba mi reflejo en alguien que apenas reconocía. El corte seguía mis hombros sin tirar. Los pantalones caían perfectamente sobre mis zapatos de vestir. La tela se sentía sustancial. Real. No las tonterías sintéticas que llenaban los estantes de descuento. Esa es una buena elección. El vendedor, su etiqueta con el nombre decía Francisco, dio un paso atrás para evaluar el ajuste. El estilo clásico nunca pasa de moda. Usará este traje durante años. Giré ligeramente, examinándome desde diferentes ángulos. El hombre en el espejo se veía digno, respetable, como alguien que pertenecía a reuniones elegantes, no el trabajador de fábrica que Rodrigo veía cuando me miraba, pero tampoco un disfraz. Solo yo, vestido para la ocasión. ¿Cuánto? $380 por el traje. Otros $40 por arreglos básicos. ¿Para cuándo lo necesita? La boda es en junio. El primer sábado, Francisco tomó notas en su tableta. Tiempo de sobra. Lo tendremos listo para el viernes. Le dará el fin de semana para asegurarse de que todo esté perfecto. Mientras escribía la orden, me encontré pensando en el día de la graduación de Valeria. Había estado tan orgullosa caminando por ese escenario, y yo había estado orgulloso de ser su padre. El traje barato que había usado ese día había parecido lo suficientemente elegante entonces, rodeado de otras familias de clase trabajadora que celebraban los logros de sus hijos. Pero el mundo de Rodrigo operaba con reglas diferentes. La apariencia importaba, no por sí misma, sino como un arma en la guerra social. Él había tratado de desarmarme con su oferta de caridad, de hacerme dependiente de su generosidad para la dignidad básica. En cambio, yo estaba pagando mi propio camino con dinero que había ganado a través del trabajo honesto. La diferencia podría parecer sutil para un observador externo, pero significaba todo para mí. ¿Quiere el recibo? Francisco me extendió la copia. Por favor. Lo doblé cuidadosamente y lo guardé en mi billetera junto a la foto de graduación de Valeria. $420. Más de lo que había gastado en ropa en los últimos 3 años combinados, pero valía cada centavo por lo que representaba. Mientras caminaba de regreso a mi camioneta llevando la bolsa del traje, sentí una confianza que no había experimentado desde que comenzó todo este lío.
Rodrigo había intentado disminuirme atacando mi apariencia, mi posición social, mi valor como padre de Valeria. Pero la dignidad no se podía comprar ni vender. Venía de adentro, de saber quién eras y mantenerte firme en tus principios. El camino a casa me llevó por los barrios familiares de mi juventud, pasando por casas donde gente honesta vivía vidas honestas, sin suelos de mármol ni candelabros de cristal, solo la tranquila satisfacción del trabajo bien hecho y las familias unidas por el amor en lugar del dinero. Colgué el traje cuidadosamente en el armario de mi dormitorio, junto a mi ropa de domingo y el blazer azul marino que había usado en cada evento importante en la vida de Valeria. En junio, entraría a esa boda del barrio alto luciendo como si perteneciera allí. No porque Rodrigo me hubiera dado permiso, sino porque Valeria era mi hija y ninguna cantidad de dinero podía cambiar eso. Rodrigo pensó que había ganado esta batalla al poner a Valeria en mi contra, al hacerla cuestionar mi honestidad y juicio. Pero las batallas no eran guerras, y las guerras no las ganaba el bando con más dinero. Las ganaba el bando con más determinación. Junio no podía llegar lo suficientemente rápido. Rodrigo quería ver de qué estaba hecho realmente. Pronto tendría su oportunidad. Durante las siguientes semanas, la confianza de Rodrigo creció como la mala hierba en suelo descuidado. El patrón surgió claramente durante nuestras cenas familiares mensuales, cada reunión más incómoda que la anterior, mientras él probaba los límites de la mala educación aceptable. A fines de abril tuvimos nuestro primer encuentro post-traje en un asador de lujo que Rodrigo había elegido. Cuando llegué vistiendo mi nuevo traje gris carbón, sus cejas se arquearon ligeramente. Sorpresa rápidamente enmascarada por un cálculo renovado. Valeria sonrió ante mi apariencia mejorada, parloteando sobre lo guapo que me veía, mientras Rodrigo me estudiaba como un jugador de ajedrez, reevaluando las piezas de su oponente. «Se arregla bien, señor Morales», dijo con estudiada indiferencia. Valeria mencionó que tiene puntos de vista anticuados sobre las celebraciones modernas. «Espero que encuentre nuestra boda apropiadamente tradicional». El énfasis en tradicional conllevaba capas de significado, todas ellas condescendientes, pero simplemente asentí y elogié la elección del restaurante de Valeria, negándome a morder el anzuelo. A principios de mayo tuvimos la cena del Día de la Madre con los amigos de la Universidad de Valeria y sus familias. Rodrigo actuó para la audiencia más grande, mencionando casualmente su red de contactos de la escuela de posgrado y el calibre de las personas que asistirían a la boda. Cada comentario era un sutil recordatorio de que yo no pertenecía a esa compañía, que mi presencia era tolerada en lugar de bienvenida. «Confío en que entiende que tendremos algunos invitados muy prominentes», dijo durante el café, su voz con el volumen justo para que las mesas cercanas oyeran. «Socios inversores, figuras políticas, gente que importa en la alta sociedad de la ciudad». Valeria se rió nerviosamente. «Rodrigo, papá ha estado en muchos eventos formales. ¿Recuerdas mi ceremonia de graduación de la universidad?» «Por supuesto», sonrió Rodrigo con precisión de navaja. «Aunque me imagino que los eventos universitarios tienen una atmósfera diferente a las reuniones de la sociedad privada». Bebí mi café y lo observé trabajar, maravillándome de la naturaleza calculada de cada insulto. Nunca decía nada que Valeria pudiera llamar definitivamente cruel, pero el mensaje era claro. Su padre estaba fuera de su liga y todos lo sabían. A mediados de mayo tuvimos sesiones de planificación de la boda que parecían más informes militares. Rodrigo tenía gráficos y horarios, contratos de proveedores y jerarquías de listas de invitados, todo organizado con eficiencia corporativa, incluido mi papel como padre de la novia, un título que él hacía sonar como un nombramiento ceremonial en lugar de un hecho biológico. «He dispuesto que se siente en la mesa 12», anunció durante una sesión particularmente detallada. «Está perfectamente posicionada. Tendrá una excelente vista de la ceremonia sin ser central en las fotografías». Valeria frunció el ceño. «Rodrigo, ¿no debería estar papá en las fotos familiares?» «Por supuesto. Los retratos formales. Absolutamente. Solo me refería a las fotos espontáneas durante la cena, las que podrían terminar en revistas o páginas sociales. Queremos ser considerados con la presentación». La traducción era clara. Estaría oculto de la vista del público mientras los invitados ricos disfrutaban de asientos premium y oportunidades para fotos.
pero asentí amablemente, incluso sugiriendo que la mesa 12 sonaba perfecta. Mi reacción pareció desconcertar a Rodrigo, quien claramente esperaba más resistencia. A fines de mayo, su arrogancia había alcanzado alturas impresionantes. Durante nuestra última cena previa a la boda, sacó su teléfono para mostrarle a Valeria fotos de bodas anteriores en el barrio alto, señalando la elegante vestimenta de los invitados y la atmósfera sofisticada. Este es el estándar al que apuntamos, explicó, deslizando imágenes de hombres de esmoquín y mujeres con vestidos de diseñador. Todos los que importan en la alta sociedad de la ciudad estarán observando cómo manejamos esta celebración. Valeria estudió las fotos con creciente ansiedad. Todo parece muy formal, pero no estirado, le aseguró Rodrigo, aunque espero que todos entiendan la importancia de una presentación apropiada. No podemos tener a nadie sintiéndose fuera de lugar o incómodo. Me miró fijamente mientras lo decía, y yo asentí con aparente comprensión. Por dentro, me maravillaba de su completa falta de autoconciencia. Se había sentido tan cómodo con su dominio psicológico que había dejado de ser cuidadoso. Había dejado de mantener la pretensión de respeto básico. Perfecto. Faltaban solo unos días para la boda, y Rodrigo había revelado su verdadero carácter por completo. No solo a mí, sino a cualquiera dispuesto a mirar más allá de su pulida superficie. El estrés de Valeria había crecido con cada reunión. Sus intentos de mediación se volvían más desesperados a medida que la tensión entre su padre y su prometido se volvía imposible de ignorar. Pero ella todavía creía en la versión de los hechos de Rodrigo. Todavía confiaba en que su padre era el problema y que su futuro esposo simplemente intentaba mantener los estándares. El amor la había cegado a verdades obvias, tal como Rodrigo lo había calculado. Pronto eso cambiaría. Muy pronto. Estaba listo para lo que fuera que trajera junio. Listo para mostrarle a Rodrigo Montes y a sus amigos del barrio alto exactamente qué tipo de hombre habían estado desestimando. El traje que colgaba en mi armario era solo el comienzo. La verdadera sorpresa vendría cuando Rodrigo descubriera que algunas batallas no se podían ganar con dinero y conexiones sociales. Valeria merecía algo mejor que un hombre que pensaba que el amor significaba control, que medía el valor a través de extractos bancarios en lugar de carácter. El sábado, ella finalmente vería los verdaderos colores de Rodrigo expuestos para que todos los presenciaran. La cuenta regresiva había comenzado. El sábado llegó con un sol perfecto de junio. El tipo de día que hacía que la ciudad brillara como una postal. Conduje mi camioneta por el distrito lujoso, pasando mansiones que podrían albergar manzanas enteras de mi barrio, hacia el gran hotel del parque donde se llevaría a cabo la boda de Valeria. La fachada de piedra caliza del hotel se alzaba ante mí como una fortaleza de privilegio, sus accesorios de latón brillando bajo la luz de la tarde. Coches de marcas lujosas se alineaban en la avenida principal, mientras los aparcacoches uniformados los guiaban a sus posiciones con eficiencia practicada. Mi camioneta desgastada parecía una superviviente de otra era entre tanta nobleza automotriz, pero me sentía diferente a como me había sentido meses atrás. El traje nuevo transformaba mi reflejo en el espejo de la camioneta en alguien que pertenecía a cualquier lugar donde la dignidad importara. La tela gris carbón seguía mis hombros con autoridad tranquila. El corte adecuado daba peso a mi porte. Me había ganado este momento a través de meses de paciencia estratégica. La ceremonia de la tarde estaba programada para las 3 en punto, y los invitados ya llegaban en grupos de telas caras y cuero pulido. Mujeres con vestidos de diseñador que costaban más que mi pensión mensual reían con encanto practicado, mientras hombres con trajes a medida discutían tendencias del mercado y conexiones políticas. Este era el mundo de Rodrigo. Todo superficie y actuación, riqueza exhibida como condecoraciones militares. Caminé hacia la entrada del hotel con paso firme, ni apresurado ni vacilante. Los ojos del portero registraron mi acercamiento con evaluación profesional, notando la calidad de mi traje, sino su modesto precio. Por un momento, pensé que simplemente podría mezclarme con la multitud elegante y encontrar mi asiento asignado sin incidentes. Entonces apareció Rodrigo. Se materializó desde detrás de un pilar cerca de la entrada, posicionado deliberadamente para interceptar mi acercamiento. Su atuendo de boda era impecable. Chaqué, pantalones a rayas,
Una corbata de seda que probablemente costó más que todo mi atuendo, pero su expresión tenía la familiar mezcla de sorpresa y desagrado calculador que había llegado a conocer tan bien. «Vaya, vaya», dijo. Su voz lo suficientemente alta para que los invitados cercanos oyeran. «Miren lo que trajo el viento». Otros asistentes a la boda disminuyeron la velocidad de su acercamiento, sintiendo que se desarrollaba un drama. Rodrigo había elegido su momento con cuidado. Lo suficientemente público para demostrar su poder. Lo suficientemente formal para hacer que cualquier respuesta mía pareciera inapropiada. «Buenas tardes, Rodrigo», respondí uniformemente. «Hermoso día para una boda». «Ciertamente lo es». Su sonrisa tenía toda la calidez del acero en invierno. Aunque debo decir que, a pesar del esfuerzo obvio que ha hecho con su apariencia, todavía se ve bastante fuera de lugar. Esta celebración es para gente respetable. El insulto aterrizó con precisión quirúrgica, entregado con suficiente pulido social como para que los observadores casuales pudieran confundirlo con preocupación equivocada. Pero el mensaje era inconfundible. Yo no pertenecía aquí. Nunca pertenecería. Y todos debían saberlo. Me vestí lo mejor que pude. Dije en voz baja, «Para mi hija. Su hija estará bien sin usted. De hecho, estará mejor». Rodrigo hizo un gesto sutil y 2 guardias de seguridad se acercaron desde sus posiciones cerca de los pilares del hotel. «Creo que es hora de que se vaya». Los guardias se acercaron con cortesía profesional pero con intención inequívoca. Eran buenos hombres haciendo su trabajo, siguiendo las instrucciones de la familia de su empleador. Uno colocó una mano firme pero respetuosa en mi hombro. «Señor, tendremos que pedirle que venga con nosotros», dijo el guardia principal, disculpándose. Rodrigo observaba con satisfacción apenas contenida. Su momento de triunfo absoluto finalmente llegaba. 2 meses de guerra psicológica habían llevado a esto. La humillación pública del padre de Valeria el día de su boda, presenciada por la élite social de la ciudad. Había ganado por completo. O eso creía. Entonces escuché una voz familiar detrás de mí. «Espera un minuto». La voz transmitía autoridad y confusión en igual medida. «¿Eres tú? ¿El mismo Arturo Morales?» Me giré lentamente, reconociendo la voz incluso antes de ver el rostro. 55 años colapsaron en un instante mientras Armando Montes se acercaba a través de la multitud de invitados a la boda. Su atuendo formal impecable, pero su expresión era de creciente asombro. «Armando», dije simplemente, viendo el reconocimiento amanecer en sus ojos como el sol después de una larga noche. Se detuvo a 1 metro de distancia, estudiando mi rostro con la intensidad de un hombre que confirma un milagro. El tiempo nos había cambiado a ambos. Su cabello plateado ahora, mi rostro más curtido, pero algunas cosas trascendían las décadas, la forma en que un hombre se comportaba, la postura de sus hombros, la mirada en sus ojos. El mismo Arturo Morales que me salvó la vida durante el ataque con cohetes en las afueras de Saigón, el 15 de marzo de 1970. La mano del guardia de seguridad se apartó de mi hombro. La sonrisa confiada de Rodrigo comenzó a flaquear mientras observaba la reacción emocional de su padre ante un hombre al que acababa de ordenar que retiraran del lugar. «Ese era yo», confirmé, sintiendo el peso de 55 años de gratitud tácita llenando de repente el espacio entre nosotros. Los ojos de Armando se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. Frente a la élite social de la ciudad, este poderoso hombre de negocios se derrumbó como el teniente de 23 años que había sacado de un jeep en llamas medio siglo atrás. «Te he estado buscando», susurró, y luego más fuerte. «Te he estado buscando durante 55 años». Los invitados a la boda formaron un círculo respetuoso a nuestro alrededor, sintiendo que algo profundo se desarrollaba. Rodrigo permanecía congelado al borde del grupo, su rostro pasando por confusión, incredulidad y un creciente horror a medida que comenzaba a comprender la magnitud de su error. «Papá, ¿qué está pasando?» La voz de Rodrigo se quebró ligeramente. «Este hombre es solo un trabajador de fábrica, nadie importante». Armando se volvió hacia su hijo con una expresión que había visto una vez antes, cuando era un joven oficial descubriendo que su sargento había abandonado a hombres heridos bajo fuego. «Nadie importante». La voz de Armando resonó en la entrada del hotel.
Este hombre se arrastró a través del fuego de cohetes para sacarme de un vehículo en llamas. Me llevó a un lugar seguro mientras las explosiones destrozaban todo a nuestro alrededor. Me salvó la vida cuando podría haberse salvado a sí mismo. La historia brotó de él como agua a través de una presa rota. Cómo el enemigo había emboscado nuestro convoy. Cómo su jeep había recibido un impacto directo y había estallado en llamas. Cómo lo había visto atrapado adentro y había tomado la decisión de una fracción de segundo que definió nuestras vidas. Estaba inconsciente, atrapado por metal retorcido. Continuó Armando, su voz quebrándose. Arturo Morales arriesgó todo para sacarme. La munición en ese jeep comenzó a estallar 30 segundos después de que me sacó. 30 segundos. El rostro de Rodrigo se había puesto completamente blanco. Los invitados a la boda lo miraban con una mezcla de conmoción y disgusto, finalmente entendiendo el tipo de hombre que humillaría a un héroe de guerra en la boda de su propia hija. «Señor», dijo el guardia de seguridad en voz baja, «¿deberíamos?» «Descansen», ordenó Armando, sin apartar los ojos de su hijo. «Este hombre es mi invitado. Es mi invitado de honor». Armando dio un paso adelante y me abrazó con la feroz gratitud de un hombre que había cargado con una deuda durante más de media vida. A nuestro alrededor, la élite social de la ciudad presenció algo que rara vez veían en su mundo cuidadosamente gestionado. Emoción auténtica, honor real, heroísmo genuino. «Traté de encontrarte después de la guerra», dijo Armando, todavía agarrando mis hombros. Los registros del ejército estaban incompletos. Los soldados se dispersaron con el viento. Contraté investigadores. Busqué en organizaciones de veteranos. Nunca dejé de buscar. Nunca necesité agradecimiento, respondí, diciéndolo en serio. Éramos soldados. Nos cuidábamos mutuamente, pero yo necesitaba dártelas. Armando se volvió hacia su hijo, su voz bajando a un registro que conllevaba autoridad absoluta. «Rodrigo, ¿qué es exactamente lo que le has hecho a este hombre?» Rodrigo balbuceó algo sobre malentendidos y diferentes orígenes sociales, pero la expresión de su padre lo detuvo en seco. Los invitados a la boda continuaron observando en silencio atónito, mientras la verdad se desarrollaba ante ellos. «Este hombre», anunció Armando a la multitud, su voz cargada con la autoridad practicada de toda una vida en los negocios y el mando. «Es la razón por la que estoy vivo hoy. La razón por la que mi hijo existe, la razón por la que esta boda está sucediendo». La ironía no pasó desapercibida para nadie presente. Rodrigo acababa de intentar humillar al hombre responsable de su propia existencia. Había llamado a seguridad para retirar al héroe que había hecho posible su vida privilegiada. Armando se secó las lágrimas de los ojos y se volvió hacia su hijo con una mezcla de decepción e ira creciente. «Rodrigo, creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria sobre el honor, la gratitud y lo que significa ser un Montes». Las disculpas desesperadas de Rodrigo comenzaron de inmediato, cada palabra goteando con el pánico de un hombre que ve cómo su mundo colapsa en tiempo real. «Señor Morales, lo siento mucho. Por favor, entre. Debería estar en la mesa principal. Debería ser honrado», pero levanté la mano, deteniendo sus frenéticos intentos de control de daños. Los invitados a la boda observaban fascinados cómo el orden social que entendían se invertía completamente ante sus ojos. «No, gracias, hijo», dije con tranquila dignidad. «Esta es tu boda, tu celebración. Manéjala como mejor te parezca». Armando se acercó, entendiendo de inmediato. «Arturo, ¿me acompañarías a tomar una copa en un lugar más cómodo? Tenemos 55 años de los que ponernos al día». «Eso suena perfecto». Me volví para mirar a Rodrigo por última vez, viéndolo claramente por lo que era. No un hombre poderoso que imponía respeto, sino un niño asustado que acababa de aprender la diferencia entre riqueza y valor. «Cuida de Valeria. Hazla feliz. Eso es todo lo que importa». La caminata hasta una taberna local nos llevó a 3 calles de la elegancia de mármol y cristal del gran hotel del parque, a un mundo de madera desgastada y conversación auténtica. El contraste se sintió como pasar de un museo a la sala de estar de alguien. Real en lugar de actuado, genuino en lugar de calculado. Nos acomodamos en un reservado de esquina con jarras de cerveza que costaban menos que los aperitivos del hotel. Armando se había aflojado la corbata formal
y yo me había quitado la chaqueta del traje. Dos viejos soldados encontrando su zona de confort después de décadas de caminos diferentes. Así que te convertiste en trabajador de fábrica, dijo Armando, con genuino interés en su voz. 37 años, mencionó Rodrigo. Trabajo bueno y honesto. Crié a mi hija, compré mi casa, viví mi vida. Bebí un sorbo de cerveza y sonreí, sin quejas, y yo me convertí en todo lo que mi padre quería. Hombre de negocios, escalador social, miembro de todos los clubes correctos. La expresión de Armando se volvió pensativa, pero nunca olvidé ese día en las afueras de Saigón. Nunca olvidé al hombre que me salvó la vida mientras los cohetes caían a nuestro alrededor como lluvia. Hablamos durante 2 horas, compartiendo historias de matrimonios e hijos, éxitos y pérdidas. Armando habló de convertir la firma de inversión de su padre en algo más grande, de la presión por mantener la posición social y el legado familiar. Le conté sobre la muerte de Margarita, sobre criar a Valeria solo, sobre las simples satisfacciones del trabajo honesto y los logros modestos. Te envidié a veces, admitió Armando, mientras la luz de la tarde se filtraba por las ventanas de la taberna. Leer sobre los trabajadores de fábrica y sus sindicatos, su sentido de solidaridad. Construiste algo real, comunidad, relaciones genuínas. Y, tú construiste algo impresionante, respondí. Éxito, seguridad, oportunidades para tu familia. Pero ¿a qué costo? La voz de Armando transmitía arrepentimiento. Mira a mi hijo. Todo privilegio y nada de carácter. Casi destruye la boda de la hija del hombre que salvó la vida de su padre. ¿Qué dice eso sobre cómo lo crié? Afuera, la ciudad vibraba con la energía del fin de semana. Adentro, 2 hombres que habían compartido lo peor y lo mejor de la naturaleza humana se sentían agradecidos tanto por el reencuentro como por la perspectiva que brindaba. Rodrigo es joven, dije finalmente. Los jóvenes cometen errores. La pregunta es si aprenden de ellos. Valeria parece una mujer notable. Fuerte, inteligente, independiente. Debe haberlo sacado de su padre. Pensé en Valeria, de vuelta en el gran hotel, probablemente preguntándose por qué su padre y su futuro suegro habían desaparecido juntos. Eventualmente se enteraría de la verdad, sobre la crueldad de Rodrigo y mi paciente resistencia, sobre la conexión militar que lo cambió todo. Ella estará bien, dije con certeza. Valeria es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de quién es realmente Rodrigo. Y ahora te tendrá a ti también cuidándola. Armando levantó su jarra en un brindis por las segundas oportunidades, las viejas amistades y la sabiduría que proviene de sobrevivir a nuestros propios errores. Brindamos por eso. 2 veteranos que se habían encontrado de nuevo después de 5 décadas. El sol de la tarde se inclinaba más bajo a través de las ventanas de la taberna, pintando todo con una luz dorada que se sentía como una bendición. Afuera, la elaborada boda de Rodrigo continuaba sin nosotros. Adentro, en la taberna, algo más valioso estaba sucediendo. Una conexión genuina entre hombres que entendían la diferencia entre lo que el dinero podía comprar y lo que la vida realmente ofrecía. Valía la pena luchar algunas batallas, valía la pena esperar algunas victorias, y a veces la justicia llegaba exactamente cuando se suponía que debía hacerlo, llevando el rostro de un viejo amigo que nunca había olvidado una deuda de honor. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.